Hola, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué lugar de nuestro continente y otros lugares se encuentren. Este es un trabajo que vamos a presentar, dándole gracias primero a Reima por la oportunidad de poder estar presentes en la novena Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Quien les habla, Eduardo Colina, docente de la Universidad Técnica Bahoyo, específicamente la carrera de agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bien, este trabajo nace como una idea que sale de los agricultores en algún momento del año 2022 a través de los recorridos de campos que hacemos. Entonces, a partir de ahí sale este trabajo y nos generan ciertas dudas que nos llevan nuevamente hacia replantearlo hacia los agricultores. El trabajo se llama Impacto del cambio climático en la agricultura de subsistencia en la provincia de Los Ríos. Quien trabajó fuertemente como parte logística fue la ingeniera Carolina Zambrano y como la parte técnica y de apoyo, los compañeros, el ingeniero Néstor Rojas y el ingeniero Adelio Beños. Y como yo les dije, quien habla Eduardo Colina Navarrete, docente de la universidad. Hicimos un pequeño diagrama del trabajo, como se encuentra estructurado en la parte derecha de la pantalla. ¿Cuáles son los problemas que está afrontando la agricultura y no solo la agricultura, el medio ambiente a nivel mundial? Hay varios problemas que son globales y hay algunos que son regionales. Pero en términos generales estamos hablando de la deforestación de la selva tropical o de los lugares donde hay área tropical, la degradación de los suelos, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Estos se están presentando sea en un medio urbano, sea en un medio rural o un medio natural, o sea, en cualquier lugar en este momento. Estos problemas globales se están pasando a sectores regionales, es decir, a áreas mucho más pequeñas, en los cuales ya se está evidenciando una falla. Y esos problemas los originó la agricultura. Es un problema serio que se fue originando a partir de la agricultura que se está haciendo. Una agricultura masiva, una agricultura intensiva, una agricultura que está buscando la máxima renta económica, pero que está disminuyendo ese capital humano que está en las fincas. Ya lo estamos viviendo y quien se dice que a- a errores del ser humano ya nos estamos acostumbrando. El ejemplo es el huracán Katrina, ¿no? Que ocasionó serios problemas en Estados Unidos en el año 2005 y que está asociado, está comprobado que está asociado al cambio climático que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, tenemos un problema que nos está llevando a problemas más serios. La pregunta es, ¿nuestros agricultores hasta qué punto están identificados con esta problemática? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué piensan? Y hacia allá es donde se originó como primera parte este componente. Un componente que obviamente se va a ir desarrollando en lo que vamos conversando. Otro problema que lo estamos viendo sobre todo en Ecuador, y lo digo porque en estas zonas es muy común en las golondrinas, en ciertos sectores de la ciudad, que ya no son tan comunes. Ahora hay ciertos sectores donde hay, otros sectores donde habitaban ya no están, y ciertas especies como los caracoleros y otros más que están adaptados a condiciones de migración interna, ya no se los ve. Y este es un ejemplo de migración en el mundo. Ese cambio climático está afectando a estas especies y estas especies recordemos que en muchos casos son biocontroladores. Llegan a ciertos sectores, hacen controles y siguen avanzando, o sea, se alimentan de plagas. Entonces, si estamos moviendo este problema, los agricultores también lo están sintiendo y a la conversación que se ha tenido con los agricultores, yo dice, ya no veo este ave, ya no veo esta ave, ya no veo esta ave, cuando esa ave era muy común dentro de la zona. El otro es justamente las sequías, que ya veremos en los resultados. El problema de sequía es grave en la provincia de Los Ríos. Ahora los inviernos son mucho más cortos o se alargan, pero no con la misma intensidad, y tenemos periodos de etapas donde no hay lluvias, donde no hay agua, muy fuertes. Muchos dirán, pero la ciudad de Babahoyo se inunda todos los años. Sí, pero son por ciertos periodos cuando antiguamente la ciudad pasaba, entre comillas, inundada más tiempo. Ahora se inunda un día, 2 días, inmediatamente el agua baja. ¿Por qué? Porque no hay los volúmenes de agua necesarios. Esto, por ejemplo, es muy cerca de aquí, en la zona de Montalvo, donde se ven ya los ríos bastante secos. Hablando del nivel del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente acá en Ecuador, se han tomado algunas alternativas como medidas paliativas
para mitigar ese efecto humano sobre el cambio climático, y se habla mucho de las prácticas sostenibles, de la reubicación de cultivos, de los cambios en las plantaciones, que ya se está viendo, ¿no? Ya la gente no siembra en diciembre, siembra en febrero, cuando antiguamente diciembre y enero eran los meses donde aquí en la región de Babahoyo se sembraba los cultivos de invierno, ¿no? Ahora ya no, se espera hasta finales de enero o principios de febrero para poder continuar los cultivos. Las variedades que toleren mucho más tiempo o se acorten en el tiempo, ¿no? Eso es muy común actualmente. Y en el caso del agua, muchos ya están optando por utilizar sistemas de riego o sembrar en los momentos donde saben que va a haber agua porque no tienen las fuentes para uso de agua. Entonces estamos pasando por ciertos procesos dados por el ente superior, pero que no son reflejados en estas zonas. Pueden estar que están regados a nivel de otros sectores, pero en Babahoyo, sobre todo, no se los ve. ¿Y por qué? Porque hay que hacer acote a esto. La provincia de Los Ríos es la primera productora de banano del Ecuador. Es la primera productora de arroz, de maíz y soya. Y está en el puesto número 2 en arroz. Y en café número 6 y palma número 3. Es decir, dentro de los cultivos agroexportables del Ecuador, está dentro de los 3 primeros puestos siempre. Y posee la fortaleza en el principal cultivo del Ecuador, que es el banano. Aquí tengo un dato del arroz, ¿no? Siendo una provincia netamente maicera, porque cerca del 45% del área que se utiliza para agricultura se utiliza para maíz, la provincia de Los Ríos, los rendimientos no son tan altos. Y eso se da por, entre unos varios motivos, por los problemas que se están enfrentando con el cambio climático, que los híbridos no están generando las respuestas que se deben dar. Y en el caso de que ven a la lámina al lado, habla justamente del arroz, ¿no? La provincia de Los Ríos es la segunda productora de arroz a nivel nacional. Y si nos vamos a zonas más altas de la provincia de Los Ríos es una provincia intertropical, es decir, tiene una parte baja que colinda con las provincias más costeras como Guayas, Manabí, y tiene una parte alta cerca de la montaña, lo que colinda con la provincia de Bolívar principalmente. Entonces, y con la provincia de Cotopaxi hacia la zona norte. Entonces, ustedes ven ese efecto. Esas lluvias fueron causadas en el 2022 por aumentos fuertes de lluvia en la parte alta y que se derivaron en la parte baja de la provincia, ¿no? Destruyendo aproximadamente 5.000 a 7.000 hectáreas de cultivos. Entonces, ahí teníamos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que el efecto del cambio climático en la parte alta está atacando a la parte baja. Esto es aquí nomás a un 45 minutos de la ciudad de Babahoyo, hacia la zona montañosa. O sea, no es tan lejos. No tengo que irme 50 minutos, o sea, 50 kilómetros, está por 35 kilómetros aproximadamente, cerca de aquí. Entonces, fuimos donde los agricultores del sector de esta zona y fuimos a encuestarlos. Fuimos a preguntarles, más que todo, queríamos saber su entendimiento sobre lo que es el cambio climático, si tienen una idea, basado un poco en preguntas muy generales, obviamente entendiendo que muchos de esos agricultores no han terminado la primaria o básicamente tienen como máximo estudios secundarios. Entonces, la primera pregunta fue directa, ¿conoce usted el cambio climático? Y un gran porcentaje de ellos contestó que sí, por no decir todos, contestaron que sí. ¿Saben lo que es el cambio climático? Por lo menos lo han escuchado dentro de la radio, en la televisión, por comentarios de algún amigo, por haber participado en algún evento, alguna conferencia donde se habló de este cambio climático. Entonces, tienen ese conocimiento. ¿Saben las causas? Bueno, es un poco más repartido. O sea, saben que existe un cambio climático, pero que no están en duda, porque hasta los mismos investigadores están generando dudas, ¿no? Uno dice que es por una cosa, uno dice que por otra cosa. Entonces, eso se los transmite a los agricultores. Y los agricultores, entre ellos, también no están conscientes de cuál es el principal problema. ¿Cree usted que el cambio climático afecta a la agricultura? No hay que decirlo. Ellos están sufriendo el problema. No pueden sembrar en la época que necesitan, no pueden hacer otro cultivo que no sea el mismo que han hecho 50.000, 60.000 veces. Es decir, están atorados en algo. No pueden salir de ahí y les está afectando porque los rendimientos obviamente están bajando. Si no tienen agua en el periodo invernal, los cultivos se quedan con déficit hídrico y no rinden. Entonces, les está afectando. De acuerdo al cultivo que usted siembra, ¿cuál ha sido el más afectado? Y obviamente, el cultivo que más se afecta en el periodo invernal es el arroz, sabiendo que el arroz necesita más de 1.400 milímetros mínimo de agua. 1.400 milímetros que no están lloviendo en ese periodo, cuando aproximadamente antes lo llovían.
si hacemos un estudio hídrico de enero hasta junio aproximadamente, en la provincia de Los Ríos está alrededor de los 1.200 milímetros. El cantón Babahoyo. Babahoyo en promedio está por los 1.800, 1.900 milímetros, es decir, bastante fuerte las lluvias. Y el resto de los 1.400, 1.500 que se saben llover en el periodo invernal se complementan en el resto del año. Pero hasta junio normalmente llovían entre 1.200, 1.400 milímetros que cubrían mínimo el requerimiento del cultivo. Ahora no están lloviendo en ese tiempo. O llueven posterior a la fecha que les dije de junio. Se ha visto lluvias el año pasado en julio, cuando no debería ser así. Incluso en noviembre hubo lluvias que afectaron la producción de soya. Entonces el cultivo más afectado es el arroz. El maíz, ¿por qué? Porque el maíz en ciertas zonas se siembra después del cultivo de arroz, sobre todo en las partes de lomas, y las lomas tienden a secarse. Por lo tanto, se afecta su rendimiento. Y en el caso de soya lo mismo. Una vez terminado el cultivo de arroz, inmediatamente los agricultores tractorean sus suelos para sembrar la soya. ¿Qué pasa? Como no hay agua en el suelo, apenas lo viran, la humedad remanente rápidamente se va, no dura 3, 4, 5 días. Cuando ya siembran la soya no nace completamente. Recordando que aquí en Ecuador más del 100%, no decir más del 90%, perdón, se hace en cultivos de soya con humedad remanente del suelo. Entonces, son los 3 cultivos que ellos siembran que se ven afectados. ¿Qué fenómeno le ha afectado más? Obviamente la sequía y en algunos lugares las inundaciones. Eso es típico, o sea, en algunos lugares se seca, no llueve, sobre todo en la época de verano, que sabe caer lluvias intermitentes, ya no está lloviendo. Y en el invierno, donde tiene que caer agua, no cae después. Entonces tienen ese problema, lluvia, sequía, cuando necesitan agua no hay, cuando no necesitan agua cae abundantemente. Entonces ese es un problema gravísimo que están corriendo nuestros agricultores. ¿Cree usted que el impacto del cambio climático afecta a la economía del país? Como ellos se ven afectados, ellos saben que son los generadores de recursos para el bien. Yo vendo mi arroz, con mi arroz come esta familia, esta otra familia, y es una situación que pasa siempre. Entonces, saben que se está afectando no solo su economía, sino que a través de ellos la economía y el heraldo nacional. En los últimos 5 años he observado cambios en cuanto al clima. Ellos todos contestaron que sí. Han visto cambio en las temperaturas, hace más calor, han visto cambio en las precipitaciones, ya no llueve con la intensidad siquiera, y en la sequía los periodos son más prolongados. Es más, hoy en este periodo invernal que estamos terminando ahora en mayo ya, las temperaturas han sobrepasado niveles récord comparados para otros años. Es decir, está haciendo más calor. ¿Cree usted que la mala práctica en la agricultura tiene que ver con el cambio climático? La mayoría contestó que sí. Y de hecho algunos contestaron que ellos queman y esa quema produce un gas, no dijeron cuál, saben que ese humo causa daño en el ambiente, ya sabemos que es el CO2 que se produce en la quema de la panca del arroz, de la panca de la soya, de la panca del maíz. Entonces ellos saben que han tenido su aporte, bien o mal, por desconocimiento, y algunos incluso ya están utilizando nuevas técnicas, que la veremos un poquito más adelante. ¿Cuenta con algún seguro agrícola en el caso de su producción se ve afectada? La mayoría no tiene ese seguro agrícola. No tienes, por lo tanto, si pierden, ahí quedó el cultivo, subirán la pérdida. Otros sí tienen. ¿Considera usted que el gobierno debe brindar apoyo necesario a los agricultores en cuanto a los problemas climáticos? Todos contestaron que sí. La pregunta es qué y cómo. Entonces, esas preguntas están para un segundo trabajo que estamos realizando en este momento, que nos van a dar más pautas para ver cómo se le ve el enfoque, no solo desde la parte técnica, sino de la parte social y la parte ambiental. ¿El agua que utiliza para el riego presenta algún cambio, es decir, contaminación debido a este cambio climático? Algunos están en una discusión ahí, unos sí les ha afectado, otros no les ha afectado, pero estamos dentro de ese rango del sí y no. ¿Considera usted que nuestro país está preparado para enfrentar la problemática? Todos dijeron, o la gran mayoría dijo que no. No estamos preparados para enfrentar la climática desde el sector del agricultor. ¿Cuáles considera que son las causas del cambio climático? Dieron diversidad de causas, desde la quema de la panca, desde los cultivos no deseados, un sinnúmero, la agricultura mal utilizada, dijeron muy diversos, pero que nos da a entender que ellos sí conocen algo. De los que dijeron que sí conocen, saben cuál es la problemática y saben cuáles han sido las posibles causas, aunque un poco dispersas, vuelvo y repito, por la poca información que se les da o la mala información que se les da. Entonces, para ir concluyendo, la agricultura de subsistencia en la provincia está afectada por el impacto que tiene el cambio climático, una situación que es por varios factores intensos,
principalmente sequía e inundación. El cambio climático afecta a la economía de los productores, ya que manifiestan que el ciclo corto está siendo afectado, porque obviamente no produce, incluso en algunos casos han tenido pérdida total, y principalmente el sistema agrario no está preparado para enfrentar esta problemática, hablando de los pequeños productores. De mi parte, yo les agradezco por el tiempo que me dan. Ahí están los campos de la Granja San Pablo, donde se asienta la Universidad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo, y espero en algún momento puedan visitarnos y una vez salir al campo y ver justamente toda esta problemática de la que hemos hablado. Nuevamente, de antemano, muchas gracias por su atención y espero en algún momento poderlos ver presencialmente.